empezaras a grabar entonces. Mm. Así que nada, bienvenidos a todos nuevamente a un conversatorio interno que le denominamos The Journey to New Job. Es un espacio donde invitamos dos testimonios muy importantes que son tanto de un egresado o egresada que haya vivido el mismo proceso de estudio del bootcamp de Freaks Academy, como también una empresa aliada que nos va a contar su relato como empresa sobre los procesos de selección y sobre cómo ese camino al futuro trabajo. Les voy a pedir a las personas que están desmuteadas que se muteen mientras estamos conversando y así no hay interrupciones de audio. Entonces, bueno, básicamente este conversatorio lo que hace es llevarle a ustedes esta cohorte, el acercar un poco sobre la percepción de lo que sería ese futuro trabajo, sobre los procesos de selección, algunos tips y sugerencias. Entonces, por supuesto que más de ambas personas que están acá, que bueno, ya lo han vivido, bueno, Alfredo no solamente personal, sino de cara a empresas, y Iñaki, por supuesto, estudió igual que ustedes el bootcamp, entonces le puede contar un poco sobre cómo fue para él en su primer trabajo como junior, que bueno, justamente Iñaki, este es su segundo trabajo luego del bootcamp, entonces bueno, tiene un poquito más de experiencia en ese sentido, así que va a ser súper interesante. Les recuerdo, obviamente, que como esto es un conversatorio, la idea es que podamos participar y que ustedes también puedan hacer sus consultas, ¿no? Este evento es para ustedes y por eso es interno, así que les invito a que cuando ustedes quieran hacer alguna pregunta o alguna sugerencia, una vez que cada speaker termine, puedan desmutearse y puedan hacer las consultas que quieran, pueden utilizar el botoncito de raise hand como para que sea un poquito más ordenado o simplemente se pueden desmutear y empezar a hacer sus consultas, ¿no? Entonces, por supuesto, bueno, vamos a empezar, darles las gracias nuevamente a Iñaki y a Alfredo por estar acá y por su tiempo. Recuerden que esto dura 1 hora, entonces vamos a aprovechar, por supuesto, el tiempo que tenemos. Cada uno va a hablar aproximadamente por 15 minutos y luego entonces va a ser el periodo para hacer las preguntas y eso. También pueden ir dejando en el chat las consultas que quieran y entonces al final de cada espacio las vamos respondiendo. Así que si se les ocurre en el momento, también las pueden dejar en el chat o si no, esperan y se desmutean. Así que bueno, vamos a empezar entonces, vamos a empezar por Alfredo Jiménez, que nos va a contar entonces cómo es la cultura de su empresa, cómo son los procesos de selección, cómo vive el día a día un junior dentro de esta empresa y bueno, por supuesto, cualquier tip y sugerencia que nos quieras dar, Alfredo, es completamente válido. Y luego pasamos con Iñaki. Así que gracias y te doy el pase a ti, Alfredo. Súper, gracias Agnelli. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, me presento, mi nombre es Alfredo Jiménez. Yo actualmente soy director de TI, de operaciones TI de Coforge, ¿ok? Antiguamente Cochasoft, ¿ok? Y a ver, les comento un poquito de la empresa. O sea, Cochasoft era una empresa estilo startup, ¿ok? Sí, teníamos sede en varios países del mundo, aproximadamente en 4 países: India, Sri Lanka, Canadá, Estados Unidos y Chile, ¿ok? Más o menos como 90 colaboradores. Y a partir de hace 2 meses atrás, bueno, yo soy cofundador de Cochasoft y a partir de hace 2 meses atrás fuimos adquiridos por un holding mucho más grande que se llama Coforge. Poco conocido en la región, sí, pero tiene mucho más presencia en Estados Unidos, Inglaterra y Asia, específicamente India, ok, y Hong Kong. Este, los procesos, chicos, en líneas generales van a variar mucho del tipo de empresa. Ok, por lo menos a nivel, les voy a traer, digamos, los dos ejemplos de las empresas pequeñas y grandes. ¿Ok? Estilo startups o empresas pequeñas, los procesos de selección son mucho más ágiles. ¿Ok? Son menos burocráticos, son mucho más expeditos, por lo cual son cortos, en líneas muy generales. Ahora, los procesos en empresas mucho más grandes tienen que ser sustentados, ¿ok? Tienen que ser sustentados y debe haber una estimación de costo y el centro de costo tiene que tener el presupuesto para la contratación del recurso. Por lo cual en muchos casos, ¿ok? Eh, ustedes van a ver que contactan para un proceso y demora de repente un mes y todavía nada.
y por allá les escriben, oye, ¿qué pasó? ¿Todavía estás interesado? Eso suele pasar y eso suele pasar básicamente porque las empresas, sobre todo en esta época, no contratan por contratar, no contratan por colocar a alguien a que se siente y en muchos casos sí necesitan tener pasantes, practicantes o otras personas que apoyen en distintas tareas, pero en algunos casos o en algunos momentos debe haber un proyecto detrás de la persona, ¿ok? Para justificar la contratación. En algunos casos muchas empresas esperan hasta el último momento que se genere el ok del proyecto por el lado del cliente, ok, o la firma del contrato para salir a contratar. En otros casos usan recursos internos o por consiguiente a veces empiezan los procesos de forma adelantada y si la adjudicación se da, hacen los ingresos. Pero entre la negociación, la adjudicación, la firma de contrato, a veces pasa un periodo considerable de tiempo. ¿Ok? Por lo menos en Cochasoft y actualmente en Coforge, lo que buscamos a nivel de skill de las personas es que tengan, si bien las habilidades técnicas que estamos buscando son necesarias, es un 50% de lo que se quiere. Pero el otro 50% son skills más que todo las ya trilladas habilidades blandas, ¿ok? Pero en cierto caso no son unas habilidades blandas, no, que sea comunicativo, que sea empático, no. Que la persona pueda también generar conocimiento con todos los compañeros, que no sea mezquino con el conocimiento, que tenga ganas de aprender y que tenga ganas de aportar, ¿ok? Eso es súper importante en lo que nosotros destacamos de la persona. Y que más allá de que nosotros todos trabajamos en un horario, no sé, 44 horas a la semana, de 9 a 6, ver también cómo la persona se puede desenvolver en situaciones donde haya que dar un poco más por cualquier tema de proyecto. Sobreentiéndase que no es explotación, no es un tema de que trabajen más por trabajar, no. Nosotros procuramos que eso no sea así, pero eventualmente hay retrasos, con lo cual nosotros, si somos los responsables de ellos como proveedor de servicio, como partner tecnológico, debemos compensarlo de alguna u otra manera, ¿ok? Por lo cual eso es súper importante buscar en las personas. Otra, digamos, arista muy particular y sobre todo cuando las personas son junior, obviamente todos pasamos por eso. Hoy en día hay muchos más abanicos de tecnología, hoy hay mucha más información disponible de forma gratuita. Y creo que lo importante es, hay mucha competencia en el mercado, pero ¿cuál es mi factor diferenciador donde yo me puedo posicionar en la empresa en una entrevista? ¿Ok? Es difícil. Y es difícil porque ustedes van a tener un margen de una hora para, entre comillas, venderse. ¿Ok? Pero ese venderse no tiene que ser, o sea, como que yo lo sé todo, sí a todo, no. Ustedes tienen, yo creo que lo más importante es que contestar con la verdad, ¿ok? No hacen nada con mentir porque se ven en las entrevistas en muchos casos y uno empieza a hacer preguntas, digamos, iterativas o repetitivas para ver si coinciden las respuestas. Que eso lo sé. De repente ustedes salen de una entrevista y van a decir, oye, pero me preguntaron como 5 veces lo mismo. Pero es por eso mismo, porque están tratando de validar si lo que le están preguntando es totalmente cierto, porque para la empresa una contratación igual es una apuesta de talento, ¿ok? Ustedes están apostando en una persona que se va a incorporar a un equipo y por ende la empresa espera un rendimiento, un crecimiento y una proyección de esa persona. A la empresa por lo general no le sirve a alguien que no esté interesado, que esté en un proyecto donde están bien inmersos y cambien la persona o la persona diga, ¿sabes qué? Me voy a los 3 días, a la semana. Cosas que pasan porque el mercado, digamos, está muy competido. Pero la idea es eso, que se vea, digamos, el compromiso que la persona va a tener con el proyecto y con la empresa. De esa misma manera la empresa va a buscar retribuir en muchos aspectos. Por lo menos en nuestro caso, después del tercer mes, le damos facilidad a todos los colaboradores para que se certifiquen. ¿Ok? Nosotros somos partners de Microsoft, de AWS, de Google y brindamos abanico de capacitaciones para que la gente también se pueda certificar en la tecnología que mejor le parezca, basado un poco en la necesidad también del área. ¿Ok?
Y creo que eso también es súper importante que ustedes lo puedan tener en cuenta a la hora de aplicar en un trabajo. Si bien yo voy a ejercer mi capacidad dentro de la empresa, voy a aprender, pero también qué me ofrece a mí la empresa. No lo vean por el lado económico. Todos tenemos una necesidad económica, obviamente no trabajamos de gratis, pero a veces en ciertos casos hay que compensar, ¿ok? ¿Qué me ofrece también la empresa que no sea una retribución monetaria solamente, sino también cómo me proyecta a mí eso para un crecimiento futuro y cómo eso puede ser un trampolín de repente para yo seguir en la carrera, ¿ok? O en el área en específico. Ahí me faltó un temita, bueno, veo aquí algunas cosas que Agnelli nos mandó sobre la cultura. Nosotros, desde que fundamos Cochasoft acá en Chile hace aproximadamente más de 2 años, siempre hemos tratado de que entre todos se genere un ambiente súper de integración y que cada una de las personas que entra a la empresa siente ese ambiente, siente esa participación, se involucren y a su vez integren a las demás personas. Y creo que eso es súper fundamental para dar de forma mucho más natural la comunicación, la transparencia y el sentirse a gusto dentro de la empresa. Y por lo general en algunos casos siempre ustedes ven, llegan a una empresa y ustedes llegan con súper buena onda, entonces hay un grupo de repente muy como tal vez nocivo y el que no se embarca en el grupo nocivo como que lo excluyen, ¿ok? Eso nosotros no lo toleramos dentro de la empresa, de verdad que es algo que nosotros hemos tratado de erradicar completamente, que hay un ambiente de colaboración, no que yo llegué con este conocimiento, es mío, no lo comparto con nadie, no. Mientras cada uno de nosotros sea más abierto a dialogar, a compartir, a estar integrados como equipo, eso se va a fortalecer mucho más que los ambientes muy tóxicos y negativos. Lo que siempre buscamos a las personas que tengan buena disposición, que tengan ganas de hacer distintas cosas, ¿ok? Y que en líneas muy generales puedan tener esa flexibilidad para apoyar en las distintas tareas que existan, ¿ok? Inclusive en algunos casos, bueno, hay un caso muy particular de un alumno de la academia que entró a trabajar con nosotros y entró como Full Stack Junior y se le dio la oportunidad inclusive de ser un poco más allá, hacer algo de gestión de cara al cliente, que es algo súper complicado, que es algo que nosotros tenemos muy en consideración. Inclusive tenía muy buen nivel de inglés y llevar inclusive otros proyectos fuera de Chile como tal, y eso lo ayudó bastante. ¿Ok? Así que de mi parte podría decirles eso. Si se me queda algo por allí en el chat, me lo dejan y se los podría contestar. No sé, Adnelly, si Sí, contestamos las preguntas corrido o esperamos, no sé. mira, en realidad, como tenemos una sola pregunta en el chat, igual antes de darle el pase a Iñaki, y después seguramente van a tener más preguntas entre el complementario de lo que nos cuenta Iñaki, antes de eso, pues te quería preguntar, ¿qué hace un junior dentro de la empresa? ¿Qué hace un junior? Buena pregunta. Creo que Específicamente dentro de Coforge, en realidad, ya, porque bueno, exacto. depende mucho de las empresas en general, pero dentro de Coforge, más o menos, ¿qué podría hacer un junior? Así yendo puntual. Claro, lo voy a sintetizar como junior, ¿no? Porque sé que la mayoría de los que están acá están orientados al ámbito de la programación, ¿ok? Pero lo voy a enfocar como junior. A ver, y lo complemento un poco con la pregunta que tienen allí. ¿A qué se dedica la empresa? Cochasoft es una empresa que nació de hacer migraciones e implementaciones de SAP a la nube, ¿ok? Migrar, implementar SAP en la nube. Cuando hablo de nube, es nubes públicas. Llámese Azure, AWS, Google Cloud, etcétera, ¿ok? Y nos dimos cuenta que teníamos un gran potencial de crecer en la nube como tal. Por ende, empezamos a generar otras líneas de negocio. Vertical netamente de cloud, creación e implementación de infraestructura en la nube. Y de allí empezó otra tendencia que fue desarrollos, ¿ok? Cloud ready como tal, ¿ok? Basados en la nube. Y de allí nace un proyecto, uno de nuestros más grandes proyectos, y lo pueden buscar allí en YouTube, inclusive como caso de éxito, que es el desarrollo de toda la plataforma de telemedicina para Red Salud, ¿ok? Acá en Chile.
Entonces, bueno, la empresa, digamos que tiene esas distintas verticales de SAP, Cloud, desarrollo y servicios gestionados, que es mal llamado soporte, pero damos soporte continuo a las plataformas Cloud y SAP 24/7. Hoy en día dentro de Coforge, como es una empresa mucho más grande e internacional, tiene muchísimas líneas de negocio. Nuestra vertical sigue allí, creamos la vertical dentro de la empresa, por eso nos adquirieron. Pero bueno, Coforge hace muchísimas más cosas, así que ahí yo los puedo invitar a revisar Coforge. En la página de Cochasoft, cochasoft.com.cl y Coforge es coforgetech.com. ¿Ok? Ahora, ¿qué hace un junior? Lo primero que nosotros hacemos cuando entra alguien con característica o con un seniority estilo junior es integrarlo dentro del equipo, ¿ok? Que conozca qué es lo que nosotros hacemos. Creo que debe tener mucha claridad de eso. ¿Y cuáles son sus tareas? Una vez que esté eso bien definido, la idea es generarle un plan de carrera, ¿ok? En el sentido, bueno, vas a estar haciendo, digamos, estas actividades en paralelo, ver cuáles son tus skills y dónde te podemos ayudar a maximizar esos skills, ¿ok? Y a reforzar donde de repente hay debilidades, cosas que mejorar, en conjunto con su líder de área, ¿ok? Por nosotros, por cada vertical o área, tenemos líderes, lo cual se van a estar reuniendo constantemente con ellos y a su vez van a estar interactuando y poniéndole, digamos, distintos desafíos, ¿ok? Que la idea es ver cómo reacciona la persona a esos desafíos, cómo se va sintiendo también, y a la medida de ver si lo que se le está asignando lo está cumpliendo a cabalidad, o por el contrario, debemos generar, digamos, una nueva sinergia para ver cómo avanza, digamos, con esos skills. Básicamente eso es lo que nosotros hacemos y su día a día debe ser bien comunicativo. Es decir, aquí nadie va a llegar y va a decir, bueno, es que eso no lo sabes hacer, ¿por qué no nos dijiste? No. Pero eso deberías haberlo, lo deberías saber. No, eso no es nuestra política, no es nuestra cultura. La idea es que pregunte, que la persona no se sienta cohibida al preguntar, sino que trate, digamos, de impulsar un poco la curiosidad para que las personas que son más senior y líderes dentro de la empresa puedan darle, digamos, conocimiento pues, de cara a que tu actividad sea mucho más proactiva. ¿Ok? Buenísimo, Alfredo, muchas gracias. Bueno, Gabriel, ahí tienes una pregunta, si quieres también la puedes desmutearte y hacerla, si se la haces a Alfredo. No te escuchamos. Yo no lo escucho. ¿Ustedes lo escuchan? No, ¿A yo No, Gabriel? tampoco. tampoco. No, no te escuchamos, Gabriel. Creo que la pregunta la puso en el chat, ¿no? Ajá. Que dijo que si es full stack, se me corrió. Ya. Sí. ¿Ahora? Decía, ahora sí te escuchamos, Gabriel. Ujú. Ah, sí, la pregunta va por el tema de que yo estuve trabajando 5 años en una empresa de producción de técnico. Yo usé el SAP, el famoso SAP, y como ahora estoy cambiando de carrera, ya teniendo conocimiento del SAP, ¿ayudaría en el currículo en este caso? O sea, ahí hago un paréntesis con lo de SAP. SAP tiene varias aristas, ¿no? El usuario funcional, el consultor funcional y el consultor basis y el arquitecto, ¿ok? En tu caso, ¿qué hiciste? ¿Fuiste consultor funcional o fuiste usuario funcional? Usuario funcional. Ya, exacto. O sea, Honestamente, claro, el usuario funcional, o sea, tiene un conocimiento de manejo de la plataforma, ¿ok? De los distintos módulos, de repente si de MM, por ejemplo, si estás en bodega o si eres de contabilidad, FI, CO y todo el tema, ¿no? Obviamente sí sirve, digamos, el conocimiento sobre el ERP si eres full stack y vas, digamos, a irte hacia un mundo de creación de microservicios, por ejemplo, o de consumo de servicios en donde tú vas a crear servicios que van a consumir de SAP cierta información. O si evolucionas, digamos, como full stack en un consultor de NetWeaver para hacer servicios dentro de SAP en PO, por ejemplo. Process Objects, que es la herramienta donde tú parametrizas y creas servicios de SAP.
Entonces, obviamente, cualquier experiencia, así sea funcional, sirve obviamente para irte a un área donde eventualmente consumas servicio o hagas servicio para ese RP específico. Buenísimo, buenísimo. Hay un par de preguntas más en el chat, pero voy a darle espacio a Iñaki porque estoy seguro que él también podría complementar la respuesta con Alfredo en esas preguntas. Así que, por supuesto, así ustedes se les van sumando más y podemos ir haciendo más este espacio del conversatorio. Así que, bueno, Iñaki, gracias nuevamente. Hola, hola, ¿cómo están? Eh, Qué bueno verlos de nuevo. Tanto tiempo, Anelis, Luis. Creo que está Jennifer por ahí, ¿no? Sí, sí, por ahí también estás. Bueno, agradeciendo también el pase y la presentación de Alfredo, aprovecho de darles un poco mi perspectiva por el otro lado, que no solamente tiene que ver con la parte del empleador, sino mi experiencia como empleado, en este caso. Voy a tratar de cubrir todas las áreas posibles según lo que también la información, las preguntitas que me mandaron para como ir respondiendo a ustedes, eh, poniéndome un poco en el contexto en el principio. Eh, para que se hagan una idea, más o menos, yo terminé mi curso Full Stack en octubre. Nosotros fuimos el Full Stack, el Full Time 7, ¿cierto? Eh, Me parece que sí fuiste el número 7. Y por supuesto, yo antes de esto no tenía, la verdad, mayores conocimientos ni relación con el mundo de la programación. Sí, un poco de la tecnología, porque yo soy diseñador de profesión, pero nunca desde este mundo mucho más duro, mucho más enfocado en el ámbito del desarrollo en sí mismo. Entonces, para mí fue un proceso muy enriquecedor en ese sentido, muy difícil hasta cierto punto, también fue difícil en un principio, eh, pero que me abrió un mundo de posibilidades. Cuando yo terminé mi curso Full Stack, en octubre yo más o menos me demoré algo así como un mes y medio en encontrar trabajo. Partí una vez habiendo terminado todos los cursos, los acompañamientos que también hace 4Geeks, eh, para todas las áreas. Partí como, yo creo que partiría cualquier persona buscando a través de LinkedIn, aprovechando la red de Slack donde publican las ofertas y tratando como de encontrar entre el apoyo que te da la academia y por cuenta propia, ¿no? Y por ahí en LinkedIn encontré también un anuncio y llegué a Lippy Outdoor. No sé si conocen la empresa de ropa, donde estaban buscando un desarrollador front. En general, el proceso que tuve en esa empresa fue bastante rápido, yo diría. Yo creo que ellos estaban buscando también, tal como decía un poco Alfredo, que hoy en día también los procesos cuando las empresas no son tan grandes son relativamente pequeños, son relativamente cortos. Y en ese sentido, en general, fue bastante acelerado el proceso. No tuvimos una entrevista donde igual me hicieron una prueba, entre medio, por supuesto que tuve otras entrevistas con otras empresas donde me hicieron pruebas, algunas muy difíciles, otras, pero es que sospechosamente fáciles. Así que van a encontrar un poco, cuando empiecen a buscar la pega, van a encontrar de alguna u otra manera este abanico de posibilidades, porque evidentemente hay empresas de todos los ámbitos y de todas las características en términos de buenas y malas prácticas. Así que también se van a encontrar un poco, no se sorprendan en ese sentido al encontrarse con este tipo de situaciones, donde van a tener de pronto empresas que están buscando perfiles muy especializados versus otras que quieren a alguien que de pronto no sabe mucho, no tiene tanta expertise, pero sí tiene un potencial, que yo creo que es lo más importante, tener el potencial para poder desarrollarse más tiempo. Mi proceso en general con las empresas, cuando postulé, por ejemplo, con mi primera empresa que fue Lipi, fue muy rápido. Entre medio de eso, yo encontré la oferta del lugar donde estoy ahora, que es Beltec, y yo postulé a esa empresa más o menos al mismo tiempo en que estaba postulando a Lipi. Y de ahí, bueno, voy a seguir con eso después. Eh, en general, las principales dificultades que tuve tienen que ver con, desde no siendo parte del área técnica más bien, o habiendo estudiado nada relacionado al desarrollo ni a la informática, es un poco
poder adaptarse quizá a los esquemas de trabajo y a las modalidades que tienen que ver con esto, porque hasta cierto punto, si uno no viene con tanta costumbre del esquema de desarrollo y de los tiempos que tienen que ver con los desarrollos, puede ser un poco duro adaptarse al principio. Por lo menos a mí en lo personal me pasó. Que hay que tratar de ser muy ordenado, muy metódico para trabajar las cosas y mantener un orden bastante estricto en ese sentido. En términos de qué es lo que generó valor en mi caso, tiene que ver justamente con lo que les decía que yo soy diseñador de profesión, yo ya tenía más o menos un enfoque que quería desarrollar y justamente a raíz de eso tuve la posibilidad de hacer desarrollos desde el punto de vista más técnico en informática y en el código, al mismo tiempo de diseñar las cosas en términos de las interfaces, del posicionamiento, de las gráficas, de todo lo que tiene que ver con ese lado. Entonces, creo que esa parte también es fundamental en el sentido de encontrar un nicho, o como ustedes quieran llamarle, un punto en específico con el que ustedes puedan encontrar ese valor o más bien proponer ese valor para las empresas, en el sentido de quizá nadie, o sea, quizá no todos van a ser genios en el mundo de la programación, es muy válido. La verdad es que yo creo que de alguna u otra manera nadie lo espera en ese sentido. Pero son justamente esas pequeñas cosas, esas pequeñas como puntos de diferenciación de, no sé, pues, si yo estudié algo relacionado con la medicina aunque no lo hubiera completado, estoy poniendo un ejemplo muy a grandes rasgos, si yo estudié algo con eso, de repente me puedo empezar a enfocar en herramientas de software y de programación que tengan que ver también con esas áreas. Y yo tengo ciertos intereses que tienen que ver con los videojuegos, también puedo empezar a buscar y ampliar mi stack con lenguajes de programación que también tengan que ver con eso. De alguna u otra manera tiene mucho que ver con cuál es el giro que ustedes le quieren dar para encontrar ese punto de valor. En términos de la diferencia, digamos que de la diferencia que podría contarles al respecto de los dos trabajos que he tenido, que a mí me parece muy interesante desde el punto de vista de generar un poco de buenas y malas prácticas, ¿no? Porque si bien mi primer trabajo fue un punto importante en el sentido de teniendo un trabajo, las cosas, la perspectiva y todo el poder que puedes tener de negociación para generar carrera a mayor plazo, te cambia totalmente. No siempre los primeros trabajos son los ideales o los mejores en ese sentido. Lamentablemente yo encontré muchas malas prácticas que se dieron en mi primer trabajo. No creo que venga el caso mencionarlas en este momento, pero sí es una buena advertencia quizá para decirles a ustedes que quédense tranquilos, de pronto tu primer trabajo no va a ser el ideal, ni va a ser precisamente lo que ustedes más van a querer, pero en ese sentido sí marca un punto muy distinto, un punto de diferenciación por si ustedes quieren seguir buscando y generando mayores como prospecciones hacia el mercado, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú estás recién buscando el trabajo o tu primer trabajo, evidentemente vas a tener una mayor disposición a aceptar cosas, tareas y responsabilidades que no necesariamente son las que tú estás buscando o las más óptimas para ti. Pero, justamente, pero sí te puede dar oportunidades en las que, claro, te empiezan a llover los trabajos, porque ya tienes un trabajo, te haces más interesante para el mercado y nadie te obliga, en el fondo, pese a que, evidentemente, aquí quizá no quiero contradecir a Alfredo en el sentido de que las empresas buscan, evidentemente, a perfiles que estén comprometidos con los proyectos, que estén buscando una suerte de estabilidad cuando llegan a un lugar, pero poniéndome un poco desde la perspectiva de nosotros con nuestras proyecciones de carrera y todo lo que tiene que ver con eso,
nadie nos obliga a mantenernos en un lugar solo por haber sido el primer trabajo. La verdad es que en ese sentido yo creo que es muy válido si tú no estás realmente convencido con el proyecto que tiene la empresa a nivel de lo que está generando o de la cultura, o hay cosas que tú crees que te van a hacer mucho más feliz, creo que es muy importante que ustedes también sepan y se dé la libertad de buscar esas como mejores oportunidades a medida que van saliendo. En ese sentido creo que es clave como tener la conciencia de que cuando encuentren su primer trabajo se les van a abrir un montón de oportunidades, pese a que el primero pueda no ser el que más les guste ni el ideal, sí les va a dar la posibilidad de negociar muchas mejores condiciones cuando venga una segunda etapa, y sí les puede abrir una claridad en el sentido de qué es lo que les gusta, qué áreas les gusta. Si, nosotros que somos full stack también vamos a saber un poco hacia dónde nos vamos a orientar, si nos gusta más el back, si nos gusta más el front, si queremos quedarnos en full o si derechamente el código es un área que nos sirve como un complemento muy necesario hoy en día para enfocarnos en otras áreas, porque nadie nos dice que necesariamente tengamos que quedarnos en código, sino más bien es como ese tipo de cosas que hoy en día hay que saber, que son muy importantes, que todo el mundo los va a necesitar saber más adelante, pero que no necesariamente van a marcar el fin o la piedra de tope de nuestras carreras. En ese sentido también creo que es muy importante que mantengamos como profesional uno siempre mantenga la relación con el área tecnológica y no nos quedemos atrás en términos del código, pero nada les dice que a futuro tenga que ser 100% esto lo que van a hacer. Eh, a pesar de que yo creo en ese sentido de que en lo personal por lo menos de no haber estudiado código y de no haber aprendido todo lo que aprendí en la academia, no hubiese llegado a donde estoy, es justamente por eso. Porque de alguna u otra manera tienen que tener la capacidad, o me gustaría pasarles ese mensaje, que tuvieran la capacidad de tener una mirada más amplia y de no quedarse solo con esto, porque al final de cuentas es un poco lo que nos enseñan, ¿no? Que siempre tenemos que estar buscando las cosas para mejorar. Y eso implica actualizarnos en tecnologías, actualizarnos en los rubros, en todas esas áreas que hoy en día se están haciendo cada vez más necesarias y son tanto más volátiles. Y en términos de tips o sugerencias que les pueda dar, tiene un poco que ver con justamente esta parte de buscar ciertos nichos, ciertas áreas como de especialización que a ustedes les puedan ser más llamativas dentro del mundo de la programación, de repente dentro del mundo de la gestión de las tecnologías o de la gestión de equipos tecnológicos, que también puede ser un punto importante, y que desde ahí empiecen a construir una carrera, pero planifíquenla. Planifiquen qué es lo que quieren hacer, proyéctense, pónganse un objetivo a mediano y a largo plazo, porque eso les va a ayudar mucho después a poder encontrar mejores oportunidades, a encontrar trabajos que se adapten un poco más a sus necesidades en términos de qué es lo que quieren hacer a largo plazo y cuáles son los objetivos que quieren lograr. No solo en términos del aprendizaje y de las lucas de pronto, sino también del balance de lo que están haciendo en el día a día. Buenísimo, muchísimas gracias Iñaki, qué crack. La verdad es que, bueno, tu experiencia es muy importante para todos los chicos que están acá, porque, bueno, también viviste eso y es un caso bastante bueno mencionarlo, porque, bueno, Iñaki no tenía ningún conocimiento previo, venía del área de diseño gráfico, de productos, branding, etcétera. Y asimismo, fíjense cómo obviamente cambió su vida completamente, bueno, y ha tenido tanto una experiencia de aprendizaje, positiva o negativa, siempre es aprendizaje. Y como lo decía él, es muy importante saber de que bien sea que tienes en mente un trabajo soñado, también tienes que hacer un balance sobre qué es lo que para ti es importante. Hay algunas personas que ven ciertas cosas muy diferentes a la tuya y cada uno es individual, es algo personal. No es un balance que uno te dice, mira, no es que tienes que comparar esto con esto, las lucas con el aprendizaje, el crecimiento con esto, o cultura con lo que haces, sino que cada uno lo ve distinto. Entonces eso es muy importante. Bueno, ahí, bueno, vi que Alfredo estuvo respondiendo un par de preguntas también por el chat. Buenísimo, muchas gracias. Pero sí, esta pregunta te la quería hacer a ti y Iñaki, con el tema bueno, la experiencia previa. Cuando hablamos de alguien que
tu experiencia no tiene mucha relación con lo que es programación, hablemos de un caso como el que mencionabas, por ejemplo, el de medicina. Eh, ¿Crees que el mejor camino es ese que mencionabas, como ir buscando quizás empresas de tecnología que estén relacionadas con el rubro? ¿Qué harías tú en ese caso? Quizá buscarías únicamente de esta área o de lleno como qué otra cosa podrías hacer adicional. Mira, yo creo que nunca es malo tener un trabajo en el sentido de que si están recién partiendo y necesitan y quieren y están buscando su primer trabajo, eh, no se limiten solamente porque no les gusta un área en específico o porque quieren enfocarse en eso. Siempre es bueno tener un trabajo a la hora de que cuando quieran empezar a desarrollar un poco más su carrera y pasar a un segundo o tercero, puedan quizá tener un poco más de margen en términos de negociar mejores condiciones, buscar áreas en específico. Pero esa primera experiencia también es muy importante y de alguna u otra manera el consejo o la recomendación que podría darles es que eh, no importa tanto qué es en específico el primer trabajo mientras les permita un margen de aprendizaje, mientras eh, de alguna u otra manera si pueden ir aprendiendo, familiarizándose con los ambientes de desarrollo, con las dinámicas, con las metodologías, con todo ese tipo de cosas, siempre va a ser una ganancia y bueno, va a ser un trabajo en sí mismo, o sea, eso ya de por sí es algo bueno. La cuestión está en que un poco cómo funciona el curso, en realidad, eh, el 110% o el 200% es totalmente el input que le ponen ustedes. Y en ese sentido, si de pronto no encuentran precisamente lo que estaban buscando en una primera instancia, sí van a tener que de pronto estudiar por su cuenta o ampliar su stack, quedándose un poco más tarde estudiando, repasando, como lo venían haciendo en el mismo curso, ¿no? En ese sentido, a mí me pasó un poco eso mismo cuando tuve mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue meramente enfocado al desarrollo y de a poco me fui metiendo más en áreas como de UX y de experiencias digitales, a pesar de que si bien tenía afinidad desde el punto de vista gráfica y todo lo que tiene que ver con eso, igual sigue siendo áreas de tecnología y donde tenés que ampliar tu stack, tenés que encontrar, practicar y aprender nuevos software y un montón de herramientas. Entonces, aprovechando un poco que ya venía con el training del, del programa Full Stack, que te obliga a estudiar casi que 24/7, eh, igual aprovechen ese input y no pierdan un poco la práctica o la costumbre de seguir estudiando. Porque ese primer trabajo, que quizá no va a ser el ideal en un principio, yo creo que en retrospectiva uno mira hacia atrás sus primeros trabajos y siempre va a encontrar cosas que no son las que uno recién como creía ideales, pero al final de cuentas el punto más importante en ese sentido es que tienen trabajo. Y en ese caso, o sea, ya teniendo esa base resuelta, pueden pasar de forma personal quizá, cuando no es lo ideal o no está relacionado con lo que quieren, a complementar con cursos. Hoy en día tenemos un montón de herramientas allá afuera como, no sé, Coursera, Udemy, Skillshare, un montón de otras plataformas que también les van a poder permitir ampliar un poco más sus herramientas y su stack tecnológico para irse enfocando en esas otras áreas que ustedes quieren a futuro. Pero lo importante en ese sentido es que igual se mantengan en movimiento y que sigan buscando. Esa es la cuestión. Genial, buenísimo, gracias Iñaki. Y bueno, por supuesto, abrirle el paso a ustedes también para que puedan hacer sus preguntas, tanto Alfredo como Iñaki, puntuales. Si alguien se quiere desmutear y quiere hacer una pregunta, es completamente válido. Si no, los empiezo a seleccionar yo para que se desmuteen. A ver, ¿quién quiere partir? ¿Quién quiere partir? Eh, a ver. Bueno, voy a hacer a dedo. Diego, por favor, si quieres desmutearte y hacer alguna pregunta, sería genial. Hola, ¿cómo están? Gracias por la información, por lo que nos contaron. No, bueno, mi miedo o mi duda más grande es que yo vengo de un área nada que ver con la tecnología. Soy kinesiólogo y el cambio igual es grande. Por eso siempre ha sido como mi pregunta, ¿suma eso o resta? Eso es como
pero igual se ha ido respondiendo con lo que han dicho, así que otras preguntas no, solo eso. Bueno, yo Bueno, antes de que respondan, quiero decirte que hemos tenido hasta hace poco tuvimos a alguien que era terapeuta de adicciones, tuvimos un personal trainer, tuvimos a alguien que trabajaba en el rubro de carnicería, tuvimos a alguien que era modelo internacional. O sea, la verdad es que no es una limitante si no tienes ningún conocimiento, es evidentemente para estudiar programación y ser alguien que pueda seguir subiendo y escalando dentro de la programación. Entonces, siempre y cuando, uno, quédate con la decisión que tomaste de estar aquí, porque eso es algo que tú quisiste y lo decidiste y por eso estás en esto. Entonces, obviamente, la madurez profesional que tengas viene por cualquier área que hayas tenido y que hayas ejercido o que hayas estudiado antes, ¿no? Y bueno, por supuesto, quiero darle el paso a Alfredo que estaba por decir algo. sí, gracias, Neri. Yo creo que eso no es una limitante, muchachos, más bien es una virtud. O sea, por lo general en muchas empresas usted ve una empresa de tecnología, todos son de tecnología. Es como salirse un poco del carril, o sea, tal vez no es lo más común, pero pasa. O sea, yo trabajé muchos años en IBM y también estábamos en un curso muy parecido y había personas que eran ingeniero agrónomo y eran los mejores programadores del mundo. Entonces, es como todo en la vida, o sea, a la final no se limiten por eso. A la final el conocimiento no tiene que ver tanto con lo que estudiaron hoy en día, sino como lo comentó Iñaki en su momento, sino seguir ese mismo empuje, seguir ese mismo ritmo, ir aprendiendo, hacer los cursos. No, es que no tengo experiencia previa a programación en otra empresa, pero tú te puedes bajar uno de estos cursos, puedes montar un free tier en Google Cloud, en Amazon, cargar código, ver cómo funciona. Es parte de ustedes también generar ese autoaprendizaje que los nutra en conocimientos sin haber estudiado una carrera per se en ese estilo. Es lo mismo que le pasa al abogado que de repente no tiene trabajo y está haciendo taxi. Él no tiene experiencia haciendo taxi. O la persona que se dedicó a tallar la madera porque era su hobby, lo que le gustó. Véanlo igual como esto es como una profesión, como un arte, no necesariamente es algo con lo que estudiaron y debe ser así. ¿Ok? Te lo digo por experiencia personal. Yo, o sea, soy del área de IT por educación. Soy ingeniero de sistema, pero en la ingeniería de sistema no dan programación y yo me fui desde muy temprano cuando empecé a estudiar por allí. Y obviamente salí como del mismo esquema, la gente iba, no, es que voy a hacer el curso SCNA de Cisco, porque a mí me gusta redes, porque no me gusta pensar y no me gusta programar. Voy a hacer soporte. Y eso son decisiones de cada quien hace lo que quiere donde se sienta más cómodo. Y eso es lo más importante, creo yo. Buenísimo, Totalmente de muchas acuerdo gracias. con, Ujú. totalmente de acuerdo con Alfredo. Mira, al final digo, es un poco lo que habíamos estado comentando, yo creo que en las dos exposiciones, lo que se mide al final es tu potencial de desarrollarte, tu potencial de aprender, tu disposición y tus ganas. La verdad es que pese a que uno pueda tener mayores o menores intereses, siempre si hay ganas y si tú estás dispuesto también a aprender, ya sea por tu cuenta, para lo que necesites en su momento, vaya a ser deseable desde el punto de vista del mercado sí o sí. Sí, y solo para complementar, el que si lo vas a poner o no en el currículum, eso se lo vamos a enseñar nosotros en el coaching profesional que tienen dentro del GitForce y cómo lo vas a usar para vender, eso se los vamos a enseñar, claro. Pero evidentemente, si no tienes una primera experiencia y quieres tener como más push en el currículum, también les vamos a enseñar las formas, pero hay muchísimas. Puedes participar en voluntariados, puedes participar como speaker de alguna comunidad, puedes generar un proyecto en conjunto, así como el proyecto que ustedes están haciendo final, pueden hacer los distintos codes de la academia, pueden hacer otros cursos, pueden simplemente, bueno, tienes a tu mamá siempre ha querido tener su emprendimiento de las pulseras online. ¿Por qué no le haces la página a tu mamá, por ejemplo? Y lo pones igual dentro de un proyecto que tú desarrollaste. Entonces lo importante es como que, ok,
quizás no tienes una experiencia formal dentro de una empresa, pero tienes experiencia de otras maneras también. Entonces, la academia, bueno, te da 1.500 millones de ejercicios que puedes ir utilizando para ello. Hay otras formas donde tú también puedes participar con otras comunidades. Entonces, bueno, hay un sinfín de cosas que le puedes sumar a tu currículum si crees que en algún momento decides no colocar tu experiencia de otra profesión, quieres sumarle más en el área de tecnología. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Así que bueno, siguiente persona, voy a seleccionar entonces a Fabián López, que está por ahí, a ver si tiene alguna pregunta. Hola, buenas. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, ya, qué bien. Bueno, nada, yo tengo recién cumplido 20 años. Siempre he estado ligado a el tema de la tecnología, ya sea a los juegos, a las computadoras. Armé mi primer computador de escritorio a los 13 años y con ese estuve hasta los 16, 17, hasta que actualicé y entré a la academia. Así que mi experiencia de trabajo han sido de pioneta, de logística, moviendo traspaletas, palets, nada parecido a lo que es tecnología. Y eso no tengo mucho que contar, la verdad. ¿Y tienes alguna pregunta que le quisieras hacer a Iñaki o Alfredo sobre... No, yo creo que lo que dijeron quedó más que claro Ujú, y ya son preguntas que ya muy rebuscadas buenísimo. ya. Ok. Bueno, yo voy a poner una pregunta sobre la mesa que capaz ninguno de ellos se va a hacer. Pero, ¿cuánto puede esperar a ganar un junior que egresa de la academia? Yo tengo la respuesta, pero me gustaría también como Iñaki, tú en las postulaciones que estuviste viendo, más o menos cuáles eran los rangos salariales que estaban en el mercado. Alfredo, también tú como empresa, por ahí también nos puedes comentar cuáles son esos rangos, cómo es ese proceso de negociación, capaz, porque, ajá, soy un junior sin experiencia, pero cómo entonces yo debería de presentarme en el momento de la famosa pregunta de cuáles son tus pretensiones salariales. Entonces, yo creo que esa pregunta está bastante interesante y que no se iban a atrever a hacerla. Si quieres parte Mm, tú, Iñaki, si quieres parte tú. Dale, mira, la verdad es que desde el punto de vista de quienes estamos buscando o estamos en la posición de buscar trabajo, pregunta capciosa. Todo depende, al final de cuentas, cómo nosotros nos vayamos a vender. Al final, yo vi en mi proceso de búsqueda de trabajo, yo vi ofertas en que estaban buscando desarrolladores full time por 500 lucas, que lo cual me pareció absurdo. Y también en los rangos más altos habían desarrolladores full partiendo en 1 millón de pesos, 1,5 millones incluso vi. Esos tenían unas pruebas que eran para puros geniuses. En verdad eran imposibles. Eh, pero yo diría que el rango está más o menos en torno a las 800, a los 800, 1 millón. Y de alguna u otra manera es un poco eso, depende de la empresa, eh, de si la empresa también porque al final esto es un tira y afloja, ¿no? Es que la empresa tiene que estar dispuesta a apostar por ti, como tú tienes que estar dispuesto a aportar por esa empresa en específico, ¿no? Entonces, hay una parte que tiene que ver con qué es lo que ellos te pueden ofrecer a ti y que te resulte atractivo como proyecto en ellos, y qué es lo que tú también puedes ofrecer y poner sobre la mesa en términos de tu capacidad de aprendizaje, tu disposición, justamente lo que decía Alfredo antes, de las habilidades blandas, de cómo te vas a relacionar con la gente, cómo es tu desplante frente a una entrevista y cómo te relacionas con las personas en la organización. Eso más tu capacidad de aprendizaje, que al final yo creo que es lo primordial en un perfil de junior. Nadie espera que sepas nada hasta cierto punto, o sea, que sepas lo mínimo, pero nadie va a esperar que hagas una aplicación o un desarrollo completo tú solo. En ese sentido, como que se pueden quedar bastante tranquilos de que siempre va a haber un equipo que los va a estar apoyando. Pero teniendo eso en cuenta, yo diría que ese es más o menos el rango entre 800 a 1 millón, dependiendo de la empresa, del tipo de empresa. Si es una startup que está recién partiendo, evidentemente puede que les ofrezcan menos dinero con mayores
prestaciones en términos de mayor flexibilidad horaria, otro tipo de beneficios. Si es una empresa un poco más consolidada, más grande, les van a ofrecer mayor cantidad de dinero, pero quizá con una estructura un poquito más rígida. Esa es como la principal diferencia. Ahí del resto está un poco en cómo se venden ustedes, cómo desarrollan su currículum, cómo les va la entrevista y qué tan dispuestos a ser quizá un poco, perdónenme el chilenismo y perdónenme lo burdo en este sentido, pero qué tan cara raja son. Buenísimo, Iñaki, gracias. Alfred, a ver, ¿cómo entonces piensas tú que hay que abordar esta pregunta capciosa cuando viene un junior, ¿no? Porque claro, un senior puede avalarlo con su experiencia, con demostrar con proyectos, soluciones, y tiene como siempre un poco más la respuesta, va como un paso más adelante. Pero ¿cómo hace un junior sin experiencia en ese sentido? Y tú como empresa, cómo lo van negociando? ¿Los rangos van en base al potencial que le ven al junior o en base a cómo se ajuste técnicamente, quizás? Depende de varios factores. A ver, voy a traer a colación algunas cosas que comentó Iñaki que son interesantes. Claro, como él dice, esto es un tira y encoge. Por lo general, o sea, es muy cultural que muchas empresas no pongan el tramo de sueldo en sus publicaciones. Es muy bajo el porcentaje que lo hace, ¿ok? Por ende, en muchos casos, hay empresas que, todas las empresas saben cuánto van a pagar. Eso es mentira que no sepan, ¿ok? Lo saben, porque obviamente hay un presupuesto finito para cubrir la vacante, el proyecto y todo el tema. En algunas empresas, obviamente en empresas más grandes, hay tramos de renta, digamos, no por skill, sino por dónde entra. Ahí, no sé, consultores tipo uno, tipo 2, tipo 3, y obviamente basado en la experiencia, los años, matricialmente se va armando y se calza en este perfil. ¿Ok? Eso en algunas empresas, digamos, un poco más estructuradas y más grandes. Por lo general, las empresas más grandes, eh, incluyendo mi experiencia, no les van a, ¿cómo lo diría para que no suene feo? No les van a estar como recortando lo que ustedes vayan pidiendo, pero obviamente ustedes también tienen que ser aterrizados con la realidad del mercado, ¿ok? Porque decir, bueno, yo soy junior y yo quiero ganar 1,5 palo y bueno, eso es lo que voy a pedir. Pero realmente está dentro del rango del mercado, ¿ok? ¿Y cuáles son mis skills o mi valor agregado? Y esto es algo que ustedes van a escuchar repetitivamente y graben solo el valor agregado. Valor agregado en la empresa, valor agregado yo como profesional en cualquier rango. Yo estoy de acuerdo que sí, el rango está en el área de desarrollo, que dentro del área IT es una de las mejores pagadas. Para empezar, sí, 800, 1 millón es un sueldo acorde. Ahora, eso va a variar mucho también de otros skills. De repente, no, yo soy full bilingüe. Eso fácilmente les puede propulsar ese sueldo en 200.000 pesos más, hasta 300 o 400. Pero para un junior no es más de ese rango. ¿Ok? Sobre todo si tiene inglés avanzado, si de repente trae experiencia, puede que la banda suba un poco más, pero si no tiene experiencia, creo que entre 800 y 1 millón está bien. Sí, y bueno, ahí para complementar, también recuerden que ustedes no solamente pueden aplicar a vacantes junior, que más o menos esos son los rangos, sino también que hay otras posiciones que se les llama prácticas o trainee o células o semilleros, ¿no? Que tienen un poco menos de responsabilidad que el junior y están en un proceso más como de capacitación también. Y estas oportunidades las están teniendo muchas empresas porque lo que están haciendo también es adquirir personas que sean recién egresadas y enseñarle las tecnologías que ellos desean que trabajen dentro de la empresa. Entonces, por ejemplo, el stack es completamente diferente, pero con la base que ustedes tuvieron en 4Gits es suficiente como para irse escalando y ir amoldando ese talento hacia lo que necesita la empresa y lo que desea la empresa, y ustedes también como que van teniendo esa oportunidad de ir creciendo. Y en estas posiciones,
los rangos aproximados van desde 250.000 pesos chilenos hasta, hemos tenido empresas que han pagado 500.000 pesos chilenos, ¿no? Y claro, como Iñaki decía, ok, bueno, un full time, 500.000 pesos chilenos, pero no es junior, es un trainee. Entonces tienen un nivel de responsabilidad menor que el junior, que aunque el junior también se puede considerar sin experiencia, pues va a tener un cargo de responsabilidad más alto, eh, va a tener quizás un poco más de control con respecto al código, etcétera. Entonces hay empresas como por ejemplo tenemos una alianza con Mercado Libre que ellos están buscando talento que se vaya formando en las tecnologías de Mercado Libre y pueden aspirar a ganar estos rangos o incluso más y ya pertenecer a la empresa. Entonces hay muchas opciones en ese sentido. Nos quedan 2 minutos, así que les voy a dar el espacio rápidamente como para que vayamos respondiendo las preguntas que van saliendo en el chat. Entonces vamos preguntas, respuestas y vamos aprovechando el tiempo. Alfredo, ¿con qué frecuencia una empresa busca juniors? O por ejemplo, Coforge busca juniors. Sí, ahí justo respondí en el chat recién. Justo. Sí, pero Perdón, no no, lo... no te preocupes, se lo respondo rapidito. Ok. Depende. Yo creo que todas las empresas no tienen una necesidad, o sea, constante, sino va a depender mucho de los proyectos que estén abarcando y si hay un plan de carrera para, así como lo mencionaste recién, como Ujú, Mercado Libre, pertenecer a una célula de junior para trainee y todo el tema, y que vayan ujú, creciendo con un plan de carrera. Por lo general es variable, o sea, de repente podemos tener proyectos que necesitamos balancear distintos skills, ¿ok? Donde hay un líder técnico que sea más senior, dos senior, un semi-senior y ahí involucramos un junior también para que pueda hacer match con el equipo. Buenísimo, gracias. Iñaki, ¿alguna vez te pensaste hacer freelance? ¿En algún momento dijiste, bueno, voy a quizás a trabajar para afuera o a hacer proyectos por mi cuenta? ¿Cómo fue ese espacio? Si lo tuviste, ¿no? Sí, aproveché mientras, de hecho, mientras estaba buscando trabajo, por ahí vi también en el chat una pregunta de cuánto me demoré en buscar trabajo y cuántos currículums más o menos Ujú. mandé. Y para que se hagan una Vale. idea, yo me demoré 1 mes y medio, que considero que es relativamente poco, sinceramente, pero eso es sentándose todos los días de 9 a 5 de la tarde a mandar y buscar currículum eh, y en el fondo estar buscando constantemente trabajo, en el fondo. En el fondo me di el trabajo de buscar trabajo. Entonces también tienen que tener esa consideración en términos de que tienen que dedicarle mucho tiempo. En términos de la parte de freelance, sí, lo consideré. Hay que ser muy, muy ordenado en ese sentido porque evidentemente la carga de trabajo es mucho mayor para lograr la misma cantidad de ingresos y no tienes esa estabilidad que te ofrece el trabajo asalariado, digamos. Entre medio de mi búsqueda de trabajo hice 2 páginas web, más o menos. Eso incluyendo tiempos de diseño, de programación. Pero la verdad es que, no sé, yo creo que el perfil freelance es bastante específico y no sé si sea para todo el mundo. Buenísimo, buenísimo. Y así que tú recuerdes como cuántos currículos mandaste, cuántas postulaciones hiciste. ¿Cuántas postulaciones? La verdad, perdí la cuenta en su momento, debo haber hecho por lo menos más de 100. ¡Guau! Iñaki, te debravaste en 1 mes y medio. Es una locura, ¿no? Chicos, recuerden que es muy importante no postular a cualquier cosa, tienen que postular a lo que ustedes realmente consideren que hace match. Porque si todas esas empresas que ustedes postulan les mandan una prueba técnica, se van a explotar la cabeza en una sola semana. Y además, posiblemente vayan a tener que rechazar porque no les va a dar el tiempo para poder cubrir toda la demanda que posiblemente puedan tener en las respuestas de las empresas, ¿no? Y aparte, es muy malo, tanto para la empresa como para ustedes, que de repente te llamen de una postulación en la cual no tenías mucho interés. Entonces, eso es una recomendación. Obviamente, al estar full time te da muchísimo más tiempo para poder ver más oportunidades y vas a estar full enfocado en buscar trabajo. Entonces, evidentemente, vas a tener más tiempo para postularte más, pero siempre con ojo, chicos, no acudir al desespero.
ni a la necesidad, obviamente llama muchísimo, pero siempre como tener un ojo crítico para ni que ustedes pierdan el tiempo ni que la empresa tampoco pierda el tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, obviamente haciendo honor al tiempo, sé que Alfredo y Iñaki están trabajando y entonces tienen más cosas para hacer. Les agradezco el tiempo y el feedback, los tips, las sugerencias. Yo sé que, bueno, para muchos de los que están acá fue muy importante y nada, por supuesto agradecida por bueno, la buena receptividad y la buena onda como siempre. Yo quería aprovechar de decirles una última cosa al respecto de las Vale, postulaciones de trabajo. Aprovechen que la pandemia abrió los mercados a todas partes del mundo, porque gracias a eso también pueden pueden postular a trabajos en donde sea. Y yo creo que eso es un factor súper importante hoy en día. es cierto, súper cierto, muy válido. Ahora ya no hay fronteras. Buenísimo. Bueno, Alfredo, también muchísimas gracias por estar acá y por tu receptividad. Sé que tienen que irse, que tienen que trabajar y bueno, por supuesto, sumo muchísimo también tu relato. No, gracias a ti, Agnelli, a Forgeeks por la invitación. Y bueno, chicos, no desistan en el intento, es un camino largo, puede generar cierta frustración, pero siempre tiene su fruto al final del camino. Así que éxito a todos, ¿ok? Genial. Y bueno, por supuesto, ahí les vamos a estar mandando la página de ambas empresas para que le echen un vistazo por si están buscando talento, ustedes estén ahí pendientes. Y nada, nuevamente gracias a todos por estar en este espacio. Recuerden que ustedes van a tener un acompañamiento que se llama GitForce, donde van a poder aclarar más consultas, donde van a preparar su currículum, LinkedIn, entrevistas ficticias, todo eso, y los vamos a ayudar a conseguir trabajo para que, por supuesto, salgan con esa orientación mucho más aterrizada. Así que bueno, un abrazo a todos y que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Listo, chao, buenas tardes. Chao. Chao, chao. Chao, Chao, que gracias. estén bien. Chao. Gracias. Chao.